A continuación vamos a explicar sobre cálculos de momento de inercia que estamos integrado por Edison Piña y Carlos Torres. El momento de inercia. La inercia rotacional es una propiedad de cualquier objeto que puede girar, es decir, es un valor escalar que nos indica qué tan difícil es cambiar la velocidad de rotación del objeto alrededor de un eje de rotación que está determinado por el momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Además, pues vamos a presentar algunos momentos de inercia de los diferentes cuerpos que serán determinados por el cálculo de diferentes integrales sencillas que se encuentran en una función de la masa y la distancia del radio o la longitud del cuerpo. Tenemos que el momento de inercia de una distribución de masa puntuales, tenemos primero que calcular la cantidad de momento de inercia, la sumatoria de distancia al cuadrado 1 por la masa 1, donde x es la distancia de la partícula de la masa al eje de la rotación. Al momento de inercia de una distribución continua de masa, pasamos de una distribución de masas puntuales a una distribución continua de masa. La fórmula tenemos que aplicar es momento de inercia es igual a la integral de la distancia al cuadrado diferencial de masa, donde la diferencial de masa es un elemento de masa situado a una distancia x del eje de rotación. Al momento de inercia de una varilla, tenemos que calcular la masa y la longitud respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por el centro de masa. Para esto debemos calcular que el momento de inercia es igual a la integral de menos L medios hasta la L medios de masa sobre la longitud por la distancia al cuadrado diferencial de la distancia. El momento de inercia es igual a 1/12 por la masa por la longitud al cuadrado. A continuación presentamos algunos ejemplos de ya calculados del momento de inercia, que tenemos el cilindro sólido, que es el momento de inercia es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. También tenemos el anillo sobre un eje simétrico, que es el momento de inercia es igual a masa por el radio al cuadrado. La esfera sólida es 2/5 masa por el radio al cuadrado. También tenemos sobre la varilla, sobre el centro, el momento de inercia es 1/12 por la masa por la longitud al cuadrado. También tenemos el cilindro sólido, que el momento de inercia es igual a 1/4 por la masa por el radio al cuadrado más 1/12 por la masa por la longitud al cuadrado. Además tenemos el anillo sobre un diámetro, que es el momento de inercia es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Tenemos una esfera delgada, que el momento de inercia es 2/3 masa por el radio al cuadrado. También tenemos la varilla sobre un elemento, sobre un extremo, que el momento de inercia es igual a 1/3 por la masa por la longitud al cuadrado. A continuación presentamos algunos ejemplos del momento de inercia que ya están calculados. Y a continuación mi compañero Edison va a explicar un ejercicio sobre la aplicación del momento de inercia. Bien, como dijo al inicio, vamos a calcular el momento de inercia, pero esta vez de un cilindro perforado. Como ya pudieron observar anteriormente en la diapositiva, que el momento de inercia de un cilindro perforado es a 1/2 por la masa multiplicado
radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado. Bien, ahora vamos a demostrar aquella forma. Para ello vamos a partir del momento de inercia de un cilindro normal, en la cual el momento de inercia es igual a P, que significa la densidad, H, altura, por 2pi, integrado desde R2 hasta R1. Eso en R al cubo diferencial de R. Bien, ahora, ¿por qué no integramos desde R1 hasta 0? Porque si bien es cierto, nos dice que el cilindro es perforado. Entonces, lo que nos indica aquí es que hay que hacer desde R2, que sería desde, desde el filo, digamos, del filo del cilindro, pero de la parte inferior hasta el centro, y de la misma manera, desde el extremo hacia el centro, pero en este caso el extremo sería el de afuera, ¿no? Bien, ahora procedemos a calcular. Entonces, esto sería igual, ya. La densidad a que es igual a la masa entre el volumen. Entonces, nos quedaría que la masa entre el volumen y esto multiplicaría a, a la altura por 2pi. Ya. Y ahora, integremos, resolvamos esta integral que tenemos aquí, en la cual nos quedaría R1 elevado a la cuarta entre 4 menos R2 elevado a la cuarta todo esto pongamos entre 4. Bien, entonces esto sería igual a la masa que multiplica a la altura 2pi. Bien, el volumen, ¿a qué representa? El volumen también representa a la altura pi R2, perdón, R1 al cuadrado menos R2 elevado al cuadrado. Bien, ahora, ¿por qué digo que el volumen representa esto? ¿Y de dónde sale? El volumen sale de aquí, que dice que el volumen de un cilindro es igual a la altura por pi radianes al cuadrado. Eso es el volumen de un cilindro normal, pero como tenemos un cilindro perforado, entonces sería que el volumen es igual a la altura por pi radian al cuadrado, que sería R1 menos la altura de pi R2 elevado al cuadrado. Es decir, porque tenemos un extremo que es el de afuera y el extremo inferior, por decirlo así. Entonces, aquí simplemente le sacamos factor común y quedaría que el volumen es igual a la altura por pi, todo eso multiplicado a R1 elevado al cuadrado menos R2 elevado al cuadrado. Es eso lo que hemos colocado aquí. Y todo esto nos queda multiplicado a R1 a la cuarta menos R2 a la cuarta dividido entre 4. Bien, ahora
Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya para eliminar lo que es altura y a pi. Ahora copiando lo que nos queda, tenemos a 2 multiplicado por la masa. Todo esto multiplicado a R1 a la cuarta menos R2 elevado a la cuarta. Y todo esto dividido entre 4 que multiplica a R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Simplificamos el 2 que nos queda 1, 4 la mitad que nos queda 2. Entonces nos quedaría 1 multiplicado por la masa R1 a la cuarta menos R2 a la cuarta. Todo esto entre 2 multiplicado a R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Bien, ahora si nos damos cuenta, aquí podemos simplificar todo esto con esto de aquí. Ahora, ¿por qué se puede simplificar y qué es lo que nos va a quedar? Para que puedan entender, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, donde R a la 4 menos R2 elevado a la 4. Haciendo la diferencia de cuadrados, ¿qué obtenemos? R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado, esto multiplicado a R1 al cuadrado más R2 elevado al cuadrado. Bien, y si se dan cuenta, entonces abajo tenemos lo mismo que arriba, que es R1 elevado al cuadrado menos R2 elevado al cuadrado. Entonces, nos queda a 1/2 multiplicado por la masa. Como aquí se eliminó esta, entonces nos quedaría multiplicado a R1 elevado al cuadrado más R2 elevado al cuadrado. Y se comprueba que el momento de inercia de un cilindro hueco es igual a 1/2 de la masa multiplicada 1 al cuadrado más R2 al cuadrado, tal cual como se mostró en la diapositiva. Gracias.